Las culturas que precedieron a griegos, egipcios y romanos son muy desconocidas. Eso es debido a que no existía la escritura y, por lo tanto, no tenemos documentos propios que nos hablen de ellas. Un buen ejemplo son los íberos. Para reconstruir su historia y su cultura, lo único que tenemos son los hallazgos arqueológicos y unos textos posteriores que escribieron los griegos. Lo más inquietante de todo esto es la interpretación que se ha hecho de estos restos arqueológicos, que pueden ser subjetivos y alterar la realidad, como es el caso de las damas íberas. ¿Quieres conocer toda la verdad de estas damas íberas a las que hago referencia? Pues ven y te lo cuento. Los íberos habitaron la península ibérica, sobre todo la cuenca mediterránea, mucho antes de la llegada primero de los griegos y luego de los romanos. Al hablar de interpretación de hallazgos arqueológicos me refería a que es habitual que si se encuentra una figurilla de un guerrero no suele haber duda. La imagen es lo que representa un guerrero, pero si la figurilla encontrada es femenina, la interpretación suele cambiar y se dice que puede ser una diosa o representar la fertilidad, etc. Esto en parte se debe a una visión androcéntrica de la interpretación, es decir, que de forma tradicional los trabajos de arqueólogo y historiador estaban en manos de hombres y fueron ellos quienes en el siglo XIX lanzaron la mayor parte de interpretaciones sobre la cultura íbera. Es verdad que algunas figuras femeninas pueden representar diosas y ser sagradas, pero ¿todas lo son? Algunas de las figuras a las que estoy haciendo referencia son las damas íberas. Te voy a presentar a tres. Hay más, pero estas son las más importantes. En primer lugar, tenemos a la gran dama oferente del Cerro de los Santos, encontrada en la localidad de Albacete en 1870. Se le llama Gran Dama porque mide 1,30 m y se la consideró un simple exvoto, es decir, una figura que representa una ofrenda hacia las divinidades para pedir algo como protección, salud, fertilidad. En segundo lugar, tenemos a la Dama de Elche, encontrada en esta localidad alicantina en 1897. Es la más enigmática y a la vez la más conocida. En una primera interpretación se dijo que podía ser la diosa de la muerte y luego se afirmó que era una urna cineraria. Y por último tenemos a la Dama de Baza, encontrada en esta localidad granadina en la década de los 70. Formaba parte de una tumba y también contenía cenizas, y entre el ajuar que había se encontraron varias cerámicas, hebillas, broches y también algunas armas como puñales y una falcata. Automáticamente se consideró que era la tumba de un gran guerrero. Como has visto, las tres van ricamente vestidas y lucen joyas y peinados muy elaborados con las típicas ruedas íberas, que pueden ser más grandes o más pequeñas dependiendo de la dama. Las tres formaban parte de una tumba. Dos de ellas contenían cenizas. A la primera se la consideró un exvoto, como ya te he dicho, y a las dos últimas simples urnas cinerarias. Últimamente se han lanzado nuevas hipótesis sobre la Dama de Baza, otorgándole el carácter de una guerrera muy importante a la que se divinizó gracias a sus aportaciones en la guerra contra los púnicos en Samantis o la guerra contra los romanos en Sagunto. De ahí que se le dedicara una tumba tan rica. Ya sabemos que la guerra es cosa de hombres, pero podría haber excepciones que quedaron invisibilizadas por esas malas interpretaciones. Y aunque se ha querido hacer justicia con la Dama de Baza, no todo el mundo está de acuerdo en que fuera una mujer real y encima guerrera.
Sin ánimo de crear polémica, me gustaría aportar las razones por las que creo que las damas íberas no eran simples receptáculos femeninos o diosas, sino que eran mujeres reales. Razón 1. La vestimenta. En la antigüedad e incluso en la prehistoria, a las divinidades se las representaba con túnicas muy vaporosas, enseñando los pechos o simplemente desnudas. En cambio, las damas íberas van vestidas, y no solo vestidas, sino que muy bien ataviadas, tal y como lo haría un aristócrata. Razón 2. La influencia de otras culturas. Y es que los íberos fueron un pueblo muy abierto gracias al comercio, y eso los relacionó con muchas culturas. Por eso voy a hacer una comparativa de 3 figuras femeninas de estas 3 culturas distintas. La primera es la dama de Elche, que ya te he presentado antes. La segunda es una coré de la Grecia arcaica. Y finalmente una figura de una mujer etrusca, que es una civilización que dio pie a la cultura romana. Las 3 tienen la cara esculpida de forma muy similar, ojos almendrados, sonrisa hierática, y además las 3 van vestidas. Se sabe que las coré eran representaciones de jóvenes aristócratas a quienes sus padres les pagaban la escultura a modo de fotografía de la época para tener en casa. Por su lado, las etruscas se hacían representar para poner en la tapa de los ataúdes que luego habitarían cuando murieran. Y es que los etruscos inhumaban y no incineraban. Entonces sabemos que esas representaciones de las tumbas eran mujeres reales y no simples decoraciones. Así, por esa asimilación o por esa regla de 3, podría afirmar que la dama de Elche es una mujer real y no una diosa o una urna funeraria. Razón 3. Te presento a Potnia Cerón. Es una de las pocas divinidades propiamente íbera de la que se conoce el nombre. Se la puede asociar a la Astarte fenicia. Era protectora de los caballos. Como ves, lleva uno a cada lado. Quiero que te fijes en la representación de esta diosa. Va vestida, sí, pero también tiene alas, y en su peinado no hay rastro de rueda, de las ruedas típicas de los peinados de las mujeres íberas. Razón 4. Te presento a Imilce. Ella es una mujer íbera real. Desgraciadamente, hay muy pocas representaciones de Imilce. Esta es una fuente que se encuentra en Baeza, en Jaén. Imilce fue una mujer muy importante e influyente al casarse con Aníbal Barca, y es que consiguió que íberos y cartagineses se aliaran frente a los romanos. Quiero que te fijes en que Imilce viste a la forma de las representaciones que te he enseñado antes. Por tanto, podría afirmar que las damas íberas eran también representaciones de mujeres reales. Razón 5. Estrabón. Este geógrafo e historiador griego, gracias a sus viajes, pudo ponerse en contacto directo con algunas poblaciones íberas, y de las mujeres dejó constancia que trabajaban la tierra mientras sus maridos guerreaban, y que también eran buenas artesanas tejiendo la lana, y que los hombres, en cambio, eran buenos herreros. Hasta aquí serían todo roles de género bastante tradicionales. Pero luego el mismo autor nos dice que eran los hombres los que daban la dote a la hora de casarse y que eran las mujeres las que heredaban. Incluso eran ellas las que escogían esposas para sus hermanos. Y todo ello lo categoriza como una ginecocracia. Esta última razón me lleva a la razón 6 y definitiva, el matriarcado. Se habla de la existencia de matriarcados en épocas remotas de la historia y en muchos lugares distintos, como Turquía, Grecia, Italia o Francia. Incluso se habla de un matriarcado vasco en el norte de la península. ¿Y por qué no un matriarcado íbero en toda la costa este? Si fuera así, reafirmaría todavía más mi creencia de que las damas íberas
no solo eran mujeres reales, sino que además serían las matriarcas de sus propios clanes familiares. No pretendo sentar cátedra ni convencerte con mis hipótesis. Eres libre de hacer tus propias interpretaciones con la información disponible. Así que espero que te haya gustado el vídeo y gracias por estar.